Vivimos en una era donde la política se consume como religión y donde los líderes se transforman en símbolos absolutos del bien o del mal. Ahí está Milei con su cruzada contra el Estado, convertido en ícono libertario global. Por de impuesto, vos crees en el Estado presente. Yo no creo en el Estado Contra las instituciones, el apoyo social, el colectivismo, el marxismo cultural. Y del otro lado, Maduro. Soy David contra Goliat. Yo soy Goliat. Somos güey. David contra Goliat. Tú eres David, pueblo. Símbolo de una izquierda que dice representar al pueblo, aunque a veces lo oprima. Son cada vez más las voces críticas, incluso tradicionales aliados del chavismo han pedido Incluso la publicación aliados de las del actas chavismo, de votación vaya. de las presidenciales del 28 de julio. La oposición asegura que continuarán las calles a pesar de fuertes medidas de represión estatal. Más de 2.000 personas han sido Algunos no detenidas durante necesitan las ser últimas de protestas. derecha para odiar a Son Maduro. números que superan con creces a los de 2017, cuando se registraron 4 meses de manifestaciones. Maduro tilda a los manifestantes de criminales y asegura que se están enviando a prisión. Escuchemos exactamente lo que dijo. Capacidad de respuesta, de reacción. Para él, cualquier oposición es fascista. Resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Pero detrás de estos extremos no solo hay gobiernos, hay comunidades de fe política que ya no piensan, creen. Y como todo culto, tienen predicadores, agitadores mediáticos que no argumentan, sino que adoctrinan, como Agustín Laje o Diego Rusarín, voceros de polos opuestos, pero con una semejanza peligrosa. Ambos presentan sus ideas como verdades sagradas. Hoy vamos a hablar de cómo el dogma político se ha vuelto el enemigo del pensamiento, y cómo al confundir identidad con ideología, nos volvemos incapaces de cuestionar lo que creemos. Un dogma político es una idea o principio político, asumido como verdadero sin espacio para el análisis crítico, aunque la realidad lo contradiga. Se vuelve sagrado dentro de una ideología, y quien lo cuestione es visto como traidor, ignorante o enemigo. Ejemplo, en la derecha el Estado siempre es el problema. En la izquierda, toda lucha popular es automáticamente justa. Ambos ejemplos pueden tener verdad parcial, pero cuando se vuelven dogma, anulan el matiz, la complejidad y el contexto. Principalmente en su ensayo La política como vocación, de 1919, donde Max Weber distingue entre dos éticas fundamentales del político: la ética de la convicción. En esta el político actúa en nombre de valores puros, sin importar las consecuencias, cree tener la verdad y se niega a ceder, incluso si su postura causa daño. Aquí puede emerger el dogmatismo. Por otro lado está la ética de la responsabilidad. El político actúa considerando las consecuencias reales de sus actos. Entiende que el mundo está lleno de conflictos, de valores y que no todo puede resolverse con ideales. Según Weber, un político maduro no debe ser un profeta, porque la política requiere compromiso con la realidad y no con absolutos morales. Max Weber no utilizó el término dogmatismo político, pero podríamos definirlo desde su perspectiva cuando una persona actúa políticamente desde una ética de la convicción absoluta, negándose a negociar, razonar o considerar consecuencias, convirtiendo su ideología en una especie de fe ciega. Quien busca la salvación de su alma y la verdad absoluta no debe hacer política. Ahora, ¿qué es una ideología política? Es un conjunto de ideas, creencias y valores que intentan explicar cómo funciona la sociedad y cómo debería organizarse. Es más o menos coherente, estructurada y sirve para proponer políticas, criticar el poder o construir proyectos de cambio. Ejemplos: liberalismo, socialismo, anarquismo, ecologismo, nacionalismo, feminismo. La ideología puede ser flexible o cerrada, según cómo se practique. Idealmente debería ser una herramienta de análisis, no un credo ciego. Y la identidad política es cómo una persona se siente y se define políticamente, con base en sus valores, pertenencias, heridas históricas o afinidades culturales, a veces más allá de la ideología. Por ejemplo, una persona puede no entender a fondo el marxismo, pero sentirse de izquierda, por su historia familiar o por rechazo al poder empresarial. La identidad puede volverse afiliación emocional. Cuando eso pasa, defender a los tuyos se vuelve más importante que pensar críticamente. Hay algo igual de grave que el cambio climático. No dialogan, ejecutan un guión, citan autores como si fueran hechizos,
y se protegen tras un papel simbólico, donde siempre son los buenos. Saben mucho, sí, pero comprenden poco. ¿Otro jodido podcast, bebé? ¿Se te acabaron las ideas o qué? Es lo de hoy. Tú sigue con el guión. ¿Qué diferencia hay entre repetir a Sisek como loro y coleccionar figuritas de Pokémon? Que uno da likes más intelectuales. No basta con ser una biblioteca con patas. El conocimiento real se mide por tu capacidad de sentir, intuir y encarnar lo que sabes. Sin eso, solo eres un archivo ambulante evadiendo la vida. La identidad política no es pensamiento, es símbolo, tribu, escudo, emocional. Te hace sentir parte de algo, pero te impide pensar a veces fuera de eso. Como cuando alguien dice, no se puede ser progresista y capitalista. Max Weber, uno de los pocos que no necesitaba tener razón en Twitter para ser relevante, distinguía entre dos éticas políticas, como mencionamos anteriormente, la de la convicción y la de la responsabilidad. Una es guiarte por tus ideales, la otra asumir lo que tus decisiones provocan en el mundo. Si tú gritas abolir todo, pero no sabes cómo gobernar ni el costo humano que eso implica, eres puro humo con conciencia moral. La derecha, la izquierda es anticapitalista, la derecha es procapitalista. Así, como te la puedo poner de la manera más reductiva, y siento que obviamente voy a estar pisando muchos talones, pero no hay manera de que seas de izquierda procapital. Eso la verdad se me hace una fantasía. Rusarín habla de izquierdismo y derechismo como si fueran categorías morales puras, como si uno tuviera que elegir entre el bien, ser anticapitalista, y el mal, estar dentro del sistema. Pero eso, estimados amigos de la solemnidad, es lo que Max Weber llamaría ética de la convicción, actuar desde principios absolutos, aunque el mundo se hunda, una especie de vegano ideológico de la política. Weber, en cambio, te propone pensar desde la ética de la responsabilidad. No basta con decir el capitalismo está mal, hay que preguntarse qué pasa si lo destruyes sin un plan, qué sufren los cuerpos reales cuando un Estado se vuelve autocrítico con la excusa de ser antiimperialista. ¿Qué pasa si usas frases de Foucault para justificar a Maduro? Decir que no se puede ser progresista y aceptar el capitalismo es como decir que no puedes ser espiritual si usas un iPhone. El mundo es más contradictorio, más híbrido. Weber lo sabía. Rusarín, en cambio, parece pensar que un discurso radical basta para encarnar el bien. Lo suyo es carisma. Sí, pero recuerden, Weber también hablaba del líder carismático, como riesgo, ese que sustituye la deliberación pública por su energía mesiánica. ¿Le suena? El problema de Rusarín no es que piense, es que confunde la identidad con el pensamiento, la indignación con el análisis y la pose moral con el deber político. Creada en nuestro mal entendimiento de la política americana. Porque nosotros volteamos a ver Estados Unidos y decimos, oye, Estados Unidos tiene izquierda y derecha, tiene republicanos y demócratas, ¿no? Liberales y conservadores. Y nosotros vemos su dinámica política y extrapolamos y pensamos que también aplica para nosotros, muy influenciados por consumir tanto de su entretenimiento, y pensamos que la manera como ellos hacen política aplica para nosotros también. Pero realmente la postura liberal americana es procapital. Sí, pero a ver, híjole, lo que pasa es que si nos vamos por anticapitalista y procapitalista, pues habría bien poquitos de izquierda en este país. Exactamente. Y un 80-90% de derecha. Exactamente. Reducir la política a anti o procapitalismo es esencialismo ideológico. Cuando Rusarín y Facundo dicen que nadie en México es de izquierda, porque nadie es anticapitalista total, está cayendo en un esencialismo político. Eres de izquierda solo si eres anticapitalista. Este argumento borra matices como la socialdemocracia, el ecosocialismo o el municipalismo autónomo. Ignoran las estrategias híbridas de resistencia o reforma dentro del sistema y sobre todo confunde ideología con práctica política concreta. La izquierda y la derecha no son iguales en cada país. Rusarín dice que no es lo mismo la izquierda en Estados Unidos que en México. Correcto. Pero entonces, ¿por qué aplica la definición pura de izquierda a México como si tuviera que ser igual en todo el mundo? Eso es contradictorio. Por un lado dice que los contextos cambian, pero por otro usa un molde fijo para medir la autenticidad de la izquierda. Si no eres anticapitalista radical, no eres izquierda. Falso. En México hay movimientos, partidos colectivos, intelectuales y comunidades indígenas que han cuestionado el capital sin necesariamente rechazar toda forma de propiedad privada o intervención económica mixta.
Un ejemplo claro es el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido del actual gobierno federal. Si bien su ideología se sitúa en la izquierda, su plataforma política no busca la abolición total del capitalismo. En cambio, promueve un capitalismo social o una economía mixta, donde el Estado juega un papel importante en la regulación del mercado y la provisión de servicios públicos, pero no elimina la propiedad privada ni la iniciativa empresarial. Su enfoque se centra en reducir la desigualdad y combatir la corrupción dentro del sistema económico existente, no en derrocarlo por completo. También escritores como Carlos Monsiváis o Elena Poniatowska se identificaban con la izquierda y eran críticos del neoliberalismo y sus efectos sociales. Sin embargo, su crítica no siempre se traducía en un llamado a la erradicación del capitalismo, sino a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Muchos colectivos y organizaciones de la sociedad civil que se identifican con la izquierda se enfocan en temas específicos como la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente o la justicia social, sin que necesariamente adopten una postura anticapitalista radical. Su objetivo es transformar el sistema, no destruirlo. Y las comunidades indígenas en México ofrecen un ejemplo aún más matizado. Muchas de ellas han resistido históricamente la expansión del capitalismo y la expropiación de sus tierras, defendiendo sus modelos de economía comunitaria y sus formas de propiedad colectiva. Aunque su lucha es anticapitalista en la práctica, no es un rechazo ideológico al concepto de propiedad privada en sí mismo, sino una defensa de sus formas de vida ancestrales. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque a menudo se le percibe como un movimiento radical, no ha propuesto un modelo económico nacional para todo el país, sino que ha defendido la autonomía y los modelos de economía mixta dentro de sus propios territorios. Estos ejemplos demuestran que la izquierda en México es un espectro amplio que incluye desde posturas anticapitalistas radicales hasta aquellas que buscan una reforma progresista dentro de los límites del capitalismo. Entonces, decir que nadie en México es de izquierda porque no son como el ideal anticapitalista puro es básicamente no entender cómo funciona la política real en México. Y bueno, como ya han de saber, Diego Rusarín es un comunicador y activista que ha ganado notoriedad por su defensa de posturas de izquierda, su crítica al neoliberalismo y su activismo en temas como la lucha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Aquí de forma exagerada planteamos que la idea de que su discurso podría ser descrito como un marxismo eclesiástico, sugiriendo una adhesión dogmática a una ideología que, en su visión, es la única vía para el bien social, o al menos así lo transmite. Este marxismo eclesiástico al que nos referimos es una visión del mundo que reduce todas las problemáticas sociales a una lucha materialista. En este esquema, las reformas, leyes y movimientos que surgieron de la izquierda son presentados como el total para el bienestar de las sociedades, sin reconocer que la realidad política es una hibridación de diversas posturas, incluyendo el liberalismo. Este enfoque dogmático, según lo que pensamos aquí, no entiende cómo la política funciona en la práctica. Es cierto que muchos pensadores de izquierda se centran en el materialismo histórico y la economía como el motor principal de la historia. Sin embargo, categorizar esto como una postura puramente dogmática podría ser una simplificación. Un marxista eclesiástico vería la teoría como una verdad absoluta y no negociable. La pregunta clave es si Rusarín reconoce las contribuciones de otras posturas políticas, liberalismo, socialdemocracia, o si las desecha por completo. La historia demuestra que la mayoría de los sistemas políticos exitosos son un híbrido de diferentes ideas, y una visión dogmática que ignora esto podría ser contraproducente. A pesar de que Diego Rusarín es un comunicador efectivo para visibilizar luchas como la antigentrificación o a los gurús de vida farsantes, su pensamiento parece carecer de pluralidad. Se insinúa que ve el mundo a través de un lente puramente de izquierda, desestimando los aportes de otros espectros políticos en la formación de los sistemas actuales. Pero también una narrativa pluralista donde la política es un híbrido que combina ideas para el beneficio social es de hecho una manifestación clave de lo que Mark Fisher denominó realismo capitalista. Lejos de que el pluralismo sea una crítica externa, esta descripción encaja perfectamente en cómo Fisher caracterizaba el funcionamiento de este fenómeno.
El realismo capitalista no es una ideología explícita, sino la sensación generalizada y penetrante de que el capitalismo no solo es el único sistema político y económico viable, sino que es imposible imaginar una alternativa coherente para él. La famosa frase de Fisher lo resume: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Lo que se describe aquí como una hibridación política que mezcla el liberalismo, el capitalismo y los beneficios sociales es para Fisher la prueba irrefutable de que el realismo capitalista ha triunfado. La capacidad del sistema para absorber y neutralizar sus propias críticas es su mayor fortaleza. La defensa o el silencio sobre las acciones de figuras políticas como Nicolás Maduro, a pesar de sus abusos de poder y la persecución a opositores, es el indicio más claro del dogmatismo, un pensador que prioriza la lealtad a una ideología o a un camarada por encima de los principios democráticos y los derechos humanos. ¿Muestra una lealtad ciega? Ahora que sí. ¿Y ahora qué hay de Agustín Laje? La retórica de Laje es una herramienta poderosa que figuras como Javier Milei han utilizado para conseguir adeptos y adoctrinar políticamente. Al utilizar un lenguaje polarizante y emocional, se crea una base de seguidores leales y se consolida un sentido de pertenencia. La narrativa de la lucha cultural genera indignación y enojo en la población. Milei utiliza este sentimiento para movilizar a sus seguidores, presentándose como el salvador que combatirá al enemigo que, según él, está destruyendo los valores y las tradiciones del país. El dogmatismo del Laje se podría manifestar en la forma en la que él y otros ideólogos categorizan el wokismo como una ideología monolítica y maligna. Al hacerlo, ignoran la diversidad de opiniones y motivaciones dentro de los movimientos que buscan la justicia social. Laje reduce a las luchas contra la homofobia, transfobia y otras formas de discriminación a un simple dialéctica del opresor y el oprimido y un mito político de la ultraizquierda. Esta simplificación evita un análisis honesto de las desigualdades sistémicas que siguen afectando a millones de personas. El mundo está, a los LGBTs los discriminan. A ver, perdón, yo soy directo. Nunca existió en la historia de la humanidad un grupo social y político tan hiperrepresentado en las estructuras de poder. Es decir, vos tenés banderas LGBT en Naciones Unidas, en todos los ministerios de todos los países de Occidente, en todas las universidades prácticamente de Occidente, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las marcas más famosas y en las menos famosas también, en los bares, en los restaurantes, así es, en los baños. O sea, hay una totalización del espacio social, es porque es un movimiento totalitario, en efecto. Ahora, están oprimidos. Digo yo, ¿qué más le falta para dejar de estar oprimidos? Tienen a Hollywood de su lado, tienen a la academia de su lado, tienen a la política de su lado, tienen al poder económico de su lado, tienen a la moda de su lado, tienen a la farándula de su lado. ¿Qué más te hace falta? Laje ha afirmado que el wokismo utiliza la dialéctica marxista de opresor y oprimido, pero la traslada del ámbito económico al cultural. En lugar de hamburgueses y proletarios se habla de heteronormados y oprimidos, de hombres y mujeres, de personas blancas y personas de color. Según él, esta es una estrategia para crear divisiones y mantener un conflicto constante, lo que impide la unidad y la cohesión social. Este argumento parte de una premisa parcialmente correcta, al señalar el enfoque en las dinámicas de poder y opresión, pero lo simplifica y descontextualiza. La lucha por los derechos de minorías no siempre proviene de una ultraizquierda organizada, sino de movimientos sociales que buscan visibilizar desigualdades sistémicas. No es una mera estrategia para polarizar, sino una respuesta a la exclusión y la discriminación que persisten. Laje sugiere que términos como xenofobia, homofobia, transfobia y gordofobia son mitos políticos utilizados por la ultraizquierda para avanzar en su agenda. Afirma que en Occidente la batalla por la aceptación de las minorías sexuales ya ha sido ganada y que el Pride y otras celebraciones son evidencia de ello. Esta afirmación es altamente discutible y desconecta de la realidad social de muchas personas. Si bien se han logrado avances legales significativos en países occidentales, la discriminación y la violencia contra las minorías sigue siendo problemas persistentes. Ignorar la existencia de la homofobia o la transfobia es negar la experiencia de millones de personas que aún enfrentan acoso, violencia y discriminación en sus vidas diarias. La celebración del Pride no es un indicio de que la batalla ha terminado, sino una forma de conmemorar la lucha, celebrar la identidad y continuar visibilizando las injusticias. El discurso de Laje con respecto al movimiento woke
al catalogarlo como una herramienta de la ultraizquierda para polarizar a la sociedad y al desestimar las luchas contra las fobias como mitos políticos, Laje ignora la complejidad de los movimientos sociales y los problemas sistemáticos que buscan abordar. Su visión, si bien tiene un punto de partida válido en la observación de la polarización, no logra captar la realidad de las luchas por los derechos de las minorías que aún persisten en la sociedad actual. Hay un dogmatismo en el pensamiento que Laje presenta y es una estrategia que utilizan figuras como Milei para movilizar y adoctrinar políticamente. Este enfoque se basa en la simplificación de problemas sociales complejos, presentándolos como una lucha maniquea entre el bien y el mal. Mencionar la hibridación política que han tenido muchos estados entre izquierda y derecha podría ser vista como una práctica antidogmática entre estos dos espectros, pero desde la perspectiva de Fisher, también sería la hibridación como síntoma. Desde la perspectiva del realismo capitalista, la hibridación política, aunque pueda parecer pragmática y antidogmática, puede ser interpretada como la capacidad del capitalismo para absorber y neutralizar cualquier desafío o crítica. La incorporación de las demandas sociales o ambientales dentro del sistema capitalista no necesariamente representa una transformación fundamental, sino una forma de asegurar su continuidad y legitimidad. El realismo capitalista se caracteriza por la dificultad de imaginar una fuera del capitalismo. Las luchas políticas a menudo se centran en cómo gestionar o reformar el sistema existente, en lugar de cuestionar sus fundamentos. La hibridación en este contexto podría ser vista como una expresión de esa falta de alternativas percibida. Suscríbete. Y ya para concluir, Max Weber decía que la vocación política exige combinar pasión, responsabilidad y sentido de proporción. Sí, pero muchos influencers de política como Rusarín o Agustín Laje confunden vocación con predicación. Exacto, no buscan comprender al adversario, sino confirmar su propio guión ideológico. Eso Weber lo vería como falta de responsabilidad hacia la complejidad de lo real. La política plural aparece como una lógica de organización social, aceptar que distintas visiones pueden coexistir para negociar soluciones comunes. Es un antídoto contra el dogmatismo. Si solo escuchas tu propia trinchera, el debate se convierte en eco, no en diálogo. La pluralidad, en teoría, permite que ideas opuestas se complementen para resolver problemas complejos. Pero aquí entra Mark Fisher con un golpe bajo. Incluso en las sociedades plurales, la política sigue operando dentro del marco capitalista. O sea, cambiamos el color del uniforme, pero jugamos siempre en la misma cancha. Para Fisher, eso convierte la pluralidad en pluralismo de escaparate. Muchas posturas, pero todas subordinadas a un mismo modelo económico que parece inevitable. Fisher diría que primero debemos imaginar alternativas reales fuera de la lógica del mercado. Sin imaginación política, no hay cambio político. Así que el reto no es solo evitar el dogma, sino atrevernos a pensar más allá del único sistema posible. Y ahí Weber y Fisher se darían la mano, ética y responsabilidad, pero con la capacidad de romper marcos.